Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como bien sabes, dependiendo del sitio de que nos estés viendo, nos estés escuchando. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. El webinar del día de hoy que vamos a estar hablando son aspectos importantes que tienen que ver al momento de nosotros realizar nuestro trade. Estaremos hablando qué es lo que de verdad importa al momento de tomar una operación o simplemente qué es lo que está englobando todo lo que tiene que ver el trading. No solamente es análisis técnico, sino que a medida que uno va avanzando se va dando cuenta que engloba muchísimas cosas más, como lo es un crecimiento personal, es filosofía de vida, es un punto de vista distinto de ver las cosas, experimentar crecimiento profesional como persona y también como trader. Así que las emociones también juegan un papel importante, así como la paciencia, el desarrollar todas esas virtudes y esas cualidades que a lo mejor mucho les cuesta llevarlo a cabo. Todo eso juega un papel fundamental aquí. Como bien sabes, también esto está dedicado para aquellas personas que desean iniciar o ya tienen tiempo iniciando, tienen tiempo, mejor dicho, en esto y ya tienen un camino ya hecho y a veces siente que estás como que desordenado, que siente que las cosas no están en su sitio o simplemente siente que no quieres comenzar y no sabes dónde dar el paso inicial, no sabes el comienzo o no sabes el inicio, voy aquí, pero si hago esto me salto esta parte y si hago aquí me salto esto, en fin, no sabes dónde dar inicio, no sabes cuál es el paso inicial o cuando ya estás metido en todo esto, te sientes a veces que la cabeza no está en su sitio y empiezas a ver qué puedes fallar o qué estás haciendo mal. Lo que vamos a ver aquí son los aspectos más importantes que nosotros como equipo hemos clasificado. Saben bien que en los webinars, si ya llevas tiempo escuchándome en webinars pasados, no me gusta darle importancia a ciertas cosas, o sea, desde un punto de vista de nivel, que es más o menos importante, sino que yo pienso que todo es importante en este aspecto. Y salvo, aquí voy a hacer una pequeña clasificación a nivel jerárquico y de importancia que pienso que es el momento de hacerlo y el webinar se da para lo que queremos hacer, ¿ok? Así que ya sabes, el día de hoy vamos a estar viendo los aspectos importantes que influyen al momento de hacer trading. Lo tenemos dividido aquí desde un punto de vista como una pirámide y una pirámide de jerarquía que está encabezado con la paciencia y emociones. Como bien sabes, todo esto está englobado desde un punto de vista de tener paciencia y de saber poner las emociones en su sitio, saber manejar las emociones, ¿okay? Que no nos jueguen una mala pasada. Y muy importante también saber tener paciencia. ¿Cuándo es el momento ideal de yo ir al mercado? ¿Cuándo no es el momento ideal de yo no ir al mercado? ¿Cuándo saber qué hacer? ¿Cuándo no hacer tal movimiento? Es momento de quedarme viendo, es momento de atacar. Todo eso viene con la paciencia y el manejo de emociones, ¿ok? Tengo que saber cómo voy a yo tomar la ansiedad, cómo voy a yo a manejar el miedo, ¿verdad? El miedo de quedarme sin la posibilidad de realizar una operación, cómo yo tengo el miedo, ¿verdad? A ese momento, cómo me domina a mí el miedo o cómo me domina a mí la ansiedad de yo tomar algo, de tomar una operación, me refiero. ¿Cómo yo manejo esos dos tipos de emociones, bien sea la ansiedad o bien sea el miedo, o bien sea el nervio, o bien sea la falta de confianza, o bien sea el exceso de confianza, o bien sea el ego? Tanto la paciencia y las emociones van a jugar un papel fundamental aquí en nuestra pirámide de jerarquía de los aspectos importantes. Por eso es que estoy colocando la paciencia y las emociones que encabezan esto, porque esto es un juego, por así llamarlo, de emociones y sentimientos.
El segundo punto, que es el peldaño intermedio, que es el manejo del riesgo, que es cuánto estás tú dispuesto a asumir, cuánto, o sea, en cuanto a nivel, desde un punto de vista cuantitativo, cuánto es tu manejo del riesgo, cuánto es tu tolerancia del riesgo que tú estás dispuesto a aceptar, cuánto aguantas tú, bien sea desde un capital, ¿ok? ¿Cuánto estás tú dispuesto a perder? ¿Cuánto estás tú dispuesto a que ese capital se vaya por completo? Hasta desde el punto de vista que cuánto estás tú dispuesto a aguantar de pérdida o cuántos días estás tú dispuesto a hacer pasar o aguantar una operación abierta o cuánto estás tú dispuesto a aguantar una operación en negativo hasta que la operación siga su camino y se vuelva a positivo y llegue al objetivo que tú estás buscando. Todo eso tiene que ver con el manejo del riesgo, con tu personalidad y obviamente con la tolerancia al riesgo que tú estás dispuesto a asimilar, que tú estás dispuesto a asumir. ¿Ok? Si bien es cierto, todo lo que tiene que ver con el manejo del riesgo está influenciado con el capital, pero también está un aspecto emocional a nivel del riesgo, ¿verdad? Y a nivel de tolerancia, que ya ves cómo poco a poco se van combinando la pirámide de jerarquía de los aspectos importantes. Y por último, y no menos importante, tenemos todo el análisis técnico. El análisis técnico es lo que te va a permitir, es la habilidad que tú vas a tener con la finalidad de saber qué es lo que te está diciendo el mercado, qué es lo que te está diciendo la vela, qué es la habilidad que tú tienes de analizar, de ver, de leer y obviamente de tomar acción. Es como cuando uno está capacitándose y estudiando un nuevo idioma, tú vas desarrollando esa habilidad de interpretación y de lectura. Así es como funciona el análisis técnico. Está de último debido a que no es el menos importante, pero ya vas a ver al final, cuando esté desglosando, porque estos puntos los vamos a ir desglosando, la explicación y el motivo de cada una de las posiciones que tiene. Ya van a ver porque está en ese orden. Vamos a irlo desglosando. Vamos con la paciencia y las emociones, ¿verdad? Que es la que encabeza la sección del día de hoy. Como bien estamos hablando, aquí tienes que emocionalmente cuidar de tu capital. ¿Ok? Esto es como las personas que hacen buceo, ¿ok? Ellos cuando hacen buceo tienen un tanque de oxígeno que lo van llenando y ellos tienen la capacidad de meterse en el mar e ir más y más hondos cada vez, salvo que el tanque de oxígeno ellos los van moviendo o lo van manejando a medida que van llegando cada vez más hondo o simplemente para pasar más tiempo buceando sin necesidad de estar saliendo y volver a llenar la bombona de oxígeno. ¿Ok? Más o menos ese ejemplo funciona al momento de gestionar tu capital. Vean como el capital, como tu tanque de oxígeno, que a medida que tú lo vas gestionando y lo vas manejando adecuadamente, vas a tener más posibilidades de estar más tiempo en el mercado. ¿Ok? Imagínate que tú estás buceando y entonces tienes que ir bajando y eso lo vas a ir regulando poco a poco a medida que vas avanzando y entonces porque te dio la gana, porque no tuviste la paciencia suficiente y no supiste manejar tus emociones, te gastas medio tanque y quedas a mitad de camino y obviamente te tienes que devolver a llenar más el tanque. ¿Ok? El capital es más o menos como el tanque de oxígeno. Tienes que gestionar tu tanque de oxígeno, tienes que gestionar tu capital, tienes que cuidarlo, ¿ok? Tienes que manejarlo inteligentemente y emocionalmente, ¿ok? Porque es el que te va a permitir estar más en el juego. Es como tu materia prima al momento de hacer un negocio, es como que tu fuente, es como que, o sea, es como tu, verlo así para hacerlo sencillo y no complicar, ¿no? Es como tu tanque de oxígeno al momento de bucear. Cuanto mejor tú gestiones tu bombona de oxígeno,
más tiempo vas a estar en el mercado. ¿Ok? El momento indicado para yo tomar la operación va a venir dado con el desarrollo de mi paciencia y el manejo adecuado de mis emociones. Si yo tengo ansiedad, voy a ir antes. Si yo tengo miedo, voy después. Eso se consigue con el backtest, eso se consigue estudiando, eso se consigue capacitándose. Tienes que tener la capacidad y saber manejar tus emociones para que cuando llegue el momento adecuado tú tengas la habilidad y obviamente la capacidad y el conocimiento de saber cuándo es el momento indicado que tú debes jalar el gatillo. Por último punto, evitar a toda costa lo que tiene que ver con la venganza. Si el mercado va a hacer lo que tiene que hacer, el sentimiento de venganza no puede existir en mi cabeza y es algo que yo tengo que eliminar. Si bien es cierto, te va a dar ansiedad, te vas a molestar, te puedes incluso sentirte como David y Goliat, pero eso lo único que va a hacer es lastimar tu capital y va a tener un punto de vista negativo y perjudicial en todos los aspectos, ya que puedes perder el capital y entonces no estás manejando tu paciencia y tampoco estás manejando tus emociones y entonces viene el sentimiento de venganza, no estás a la expectativa, no estás a la espera del momento adecuado de tomar tu trade y la protección de tu capital no la estás contemplando y te vas a volver un completo desastre en todo el sentido de la palabra. Así que el sentimiento de venganza lo tienes que quitar a toda costa. El mercado va a hacer lo que va a hacer. Cuando se gana, se evalúa el motivo de la ganancia y cuando se pierde, se hace lo mismo también. Bien sea se gana, se festeja obviamente porque es inevitable estar contento. Tampoco tenemos que hacer una fiesta cada vez que ganamos y tampoco tenemos que ir a un cementerio o quitarnos la vida cada vez que se pierde. Son parte del negocio. Hay que saber manejar la paciencia y las emociones, como lo estoy aquí haciendo mucho énfasis, y el sentimiento de venganza, dejarlo quieto. ¿Ok, muchachos? Vamos con el siguiente punto. El manejo del riesgo tiene que ver también, ya está enfocado o está ligado al manejo de la paciencia y de las emociones, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer en este punto? Tienes que contemplar el manejo del tamaño de las oposiciones. ¿Cuánto va a ser tu capital? ¿Ok? Y desde ese capital tú vas a decir voy con tanto lotaje, o voy con tanto por ciento, voy con tanto de stop, voy con tanto de TP, voy con todo eso. Y obviamente el manejo del riesgo, que es lo que estamos hablando, que no es solo capital, sino es que también es emocional y es que cuánto estás dispuesto tú tanto a ganar como estás tú dispuesto a perder también. Todo eso viene con el manejo del tamaño de tu cuenta inicial. El segundo punto es el manejo de las operaciones que tú estés haciendo. Tienes que saber manejar una gestión de capital adecuada dependiendo del tamaño de tu capital inicial, teniendo en cuenta, obviamente, vean cómo nuevamente vamos a las emociones y de la tolerancia al riesgo que tú tengas, lo adecuas a la gestión de capital y enfócate en el ejemplo que dije al comienzo del tanque de oxígeno. Si tú tienes una cuenta de tal tamaño, no vas a meter todo en una sola operación, ya que puedes volarte la cuenta y te vas a quedar sin tanque de oxígeno. ¿Ok? El manejo de las operaciones tiene que ir de acuerdo al ejemplo del tanque de buceo. A medida vas avanzando, vas gestionando tu oxígeno. Lo mismo vas a hacer aquí. El manejo de la operación tiene que ir al tamaño de tu posición y de eso tiene que ir acompañado a tu tolerancia al riesgo. ¿Ok? Recuerden que todo capital de inversión tiene como destino 1 o destino principal la pérdida total. Y esa pérdida a ti no te va a afectar ni te va, o sea, no te va a hacer ni cosquilla. ¿Ok? El capital que tú estás dispuesto a invertir es el capital que tú estás dispuesto a perder en caso de que las cosas salgan mal. Es un capital que no te va a funcionar
Si, o sea, si se pierde, no te vas a quitar la vida, y si se aumenta o si se gana, que es el objetivo, el segundo objetivo con el que uno va a buscar una inversión, es que las cosas vayan mejorando. Pero si las cosas van bien, vas a ir bien. Pero si las cosas salieron mal, eso no te debería afectar. Ese es el requisito uno al momento de hacer cualquier tipo de inversión, y lo mismo pasa en este negocio. Y el manejo de las correlaciones tienes que ver al momento de invertir cómo vas a manejar las divisas, cómo vas a manejar tus activos, cómo vas a manejar los índices, cómo vas a manejar el activo que a ti te guste y cómo mejor se adaptan a tu estilo, bien sea scalping, bien sea swing, bien sea intradía, bien sea en índice, en acciones. Todo ese manejo de las correlaciones tienes que tenerlo en cuenta, ¿ok? Antes de gestionar cualquier posición o cualquier operación que vayas a hacer. El siguiente punto, que ya van a ver el motivo de que lo dejamos de último, es el análisis técnico. El análisis técnico lo dejamos de último debido a que en el análisis técnico me va a decir cuándo yo debo ir al mercado, cuándo yo debo salir, y no solamente me va a decir cuándo ir o cuándo salir, sino que el análisis técnico me va a dar a mí la selección de mercado, que va a venir nuevamente acompañada de mi personalidad, que va a venir acompañado de mi paciencia y que va a venir acompañado de mis emociones. Ven cómo vuelven nuevamente al punto 1 que establecimos al comienzo, que me va a indicar a mí la selección de mercado. ¿Cuál el activo me conviene más? ¿Con cuánto capital puedo empezar? ¿Cómo se mueve? ¿Se puede hacer scalping? No se puede hacer scalping. ¿Es bueno para hacer swing? ¿Se mueve bien en swing? ¿Cómo se mueven las zonas? ¿Funcionan con indicador? ¿No funciona con indicador? ¿Funcionan bien las gemas? ¿Funciona en un time mayor? ¿Funciona en un time menor? ¿Cómo yo me siento más cómodo? ¿Con cuánto capital necesito? ¿Cuándo, en qué sesión se mueve? ¿Cuándo se mueve? Todos esos aspectos, bien sean cuantitativos, enfocados en capital, o cualitativos de la selección de mercado, no los va a decir el análisis técnico. El análisis técnico no es solo chartismos, entradas y salidas al mercado, sino que engloba desde un punto de vista todos estos aspectos que te acabé de mencionar. Así que vamos al comienzo de las diapositivas y ya vas a ver el motivo de que por qué dejamos el análisis técnico de último, y vamos a explicar el motivo que nos llevó a tener este orden. ¿Ok? Paso 1, la paciencia va a ser fundamental en nuestro negocio porque tenemos que saber el momento justo, ¿verdad? Para tomar alguna operación. Y no solo saber el momento y tener la paciencia suficiente y saber el momento justo, sino que también debemos tener nuestras emociones bien administradas y bien controladas, ya que si bien es cierto, voy a tener paciencia, puedo tener un poco de emociones, por así decirlo, un poco de ansiedad, un poco de miedo, que la operación se vaya en negativo, pero es parte de todo esto. Si yo aquí manejo bien mis emociones y mi paciencia, obviamente el manejo del riesgo tiene que ser fundamental, que es el peldaño, ¿ok? Porque si yo soy una persona impaciente y soy una persona que le da ansiedad, pero tengo una buena gestión de riesgo, el análisis técnico puede influir. Pero si soy una persona que no soy impaciente y no manejo mis emociones, pero el manejo de riesgo está malo, el análisis técnico queda invalidado. ¿Ok? Vamos a suponer también, si yo soy una persona que tiene paciencia, que tengo emociones, y este aspecto de aquí, el manejo del riesgo, no lo contemplo, el análisis técnico queda nuevamente invalidado. ¿Ok? Porque tengo paciencia, tengo las emociones, pero no tengo una buena gestión y simplemente al hacer 5 operaciones ya volé la cuenta o me quedé sin capital y tengo que volver a meter más capital. El otro aspecto también es que tienes un buen análisis, pero ¿qué pasa con el análisis? No tienes paciencia. El análisis está bien, pero no manejas tus emociones, pero tienes una buena gestión de riesgo. Entonces ya es algo emocional que te está afectando.
También el siguiente punto puede ser que el análisis técnico, haces las zonas a mitad de las velas y no ves bien, pero tienes un buen manejo y tienes buenas paciencias y emociones, el análisis técnico es que está mal. Pero desde el punto de vista de conclusión, esto es lo más importante que tú tienes que tener. Luego, saltar a este punto de aquí del manejo de tu capital, de tu riesgo, a nivel de tu tolerancia de riesgo, cuánto estás tú dispuesto a aguantar, bien sea en días, bien sea operaciones negativas, abierto, arriesgar, perder, ganar, todo eso tienes que contemplarlo a nivel de manejo y tolerancia al riesgo. Y el análisis técnico viene después por su cuenta. Puedes también empezar haciéndote el análisis técnico que quede bien. Luego vas aquí, te estás enfocado en paciencias y emociones, cuándo saber el momento. Y luego que tienes este punto 1 y este punto 2 bien establecido, saltas a manejar el riesgo, que es cuando vamos con una cuenta de verdad. Así que ya lo saben, este fue el motivo que nos llevó para decir que la paciencia y las emociones son las que van a jugar un papel fundamental, ya que este es un juego de 90% de emociones, 5% de manejo del riesgo, que es fundamental e indispensable, una adecuada, no solo gestión de capital, sino una adecuada manejo de emociones y de paciencia y de tolerancia al riesgo, para también tener un buen análisis técnico, porque si tienes un buen análisis, una mala gestión y mala gestión de emociones también, no estás yendo a ningún lado. Por eso es importante que visualices esta pirámide de jerarquía de los aspectos importantes y la vayas haciendo una autoevaluación, vayas autorreflexionando desde un punto de vista objetivo. No tiene sentido que te engañes, decir, no, yo soy un tipo paciente y tengo buenas emociones, no, no tiene sentido. Sé lo más honesto contigo mismo en todo lo posible, ya que ese tip de ser honesto es lo que te va a permitir avanzar. Así que recuerda, hazte una autoevaluación desde un punto de vista objetivo y ve cuáles son en estos aspectos donde tú estás fallando. ¿Okay? Si eres impaciente, si eres ansioso, eres muy miedoso, estás haciendo una gestión inadecuada o tu análisis técnico es el que está fallando. ¿Okay? Hazte esa evaluación y vas a ver cómo vas avanzando y recuerda siempre desde un punto de vista lo más honesto posible. Hemos llegado al final del webinar, chicos. Espero que este webinar le haya sido de muchísima utilidad. Recuerda siempre ser lo más honesto posible y nos estamos viendo en un nuevo webinar y nos estamos hablando en la sala de chat. Cualquier duda, ya sabes cómo es el mecanismo. Recuerda siempre mantener la honestidad, la transparencia lo más posible contigo mismo y vas a experimentar avance. Nos estamos viendo, muchachos. Recuerden que los quiero de aquí hasta el cielo. Hasta luego.